Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos transmitiendo, como siempre, desde Radio Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, 91.1, empezando este octavo programa de Bardo. Así es. Acá con una invitada especial, la compañera, la amiga, la entrañable y habitué además de esta radio, ¿no? Clau Laucher. ¿Cómo andas, Clau? ¿Qué tal, Manu? Bueno, un honor estar acá y hoy recordemos que no estamos saliendo al aire, digamos, a la 91.1, pero sí por streaming y por YouTube, así que donde quedan guardados los programas, si no nos pueden escuchar hoy, ¿no? Así es. Y bueno, estamos extrañando, pero ya falta cada vez menos para que vuelva nuestra amiga Belu, que estará acompañándonos desde el próximo programa, el noveno ya, transmitiendo desde el viernes que viene, 18 horas puntual como siempre, desde la querida Radio Pocahuyo. Y como saben todos, nuestro programa trata de abordar siempre tres temas, ¿no? Tres perspectivas, desde tres enfoques, algunos temas de actualidad, de la realidad que nos preocupan, que nos parece importante que se hablen, que se piensen. Comenzamos siempre, Clau, hablando de algún tema local. Bien. Y la propuesta de nuestro productor para este programa fue reflexionar un poco en conjunto sobre cómo se construye la agenda pública en San Martín de los Andes, ¿no? La agenda política. En definitiva, la pregunta sería, ¿quién determina o cómo se determina de qué hablamos, ¿no? ¿De qué hablamos en San Martín de los Andes? ¿De qué hablas vos, Clau, cuando estás en la mesa familiar? ¿De qué hablamos en el trabajo, ¿no? Todos sabemos, me parece, que los temas de debate público, de reflexión pública, sea el que sea, tiene algún tipo de condicionamiento, no sale de un repollo. En general, un fuerte condicionamiento de algunos medios de comunicación, de medios de comunicación internacionales, nacionales, también de la coyuntura, ¿no? Me parece que es evidente que el tema de charla y de conversación en estos días viene siendo, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Es algo que toca. Pero lo que queríamos es pensar un poco qué pasa en San Martín de los Andes más específicamente, ¿no? ¿Cómo se determina de qué hablamos, de qué pensamos, de temas locales? Entonces lo que vamos a proponer es un breve repaso de lo que considero son 3-4 actores centrales. Obviamente algo debatible, estás invitada, Clau, a aportar todo lo que vos quieras. Muchas gracias. Pensar cuáles son esos actores, qué información construyen, de qué tema se habla y quizás, incluso más importante aún, de qué no se habla, ¿sí? Porque la agenda pública no solo está constituida por aquello de lo que se charla, sino también por aquello que se oculta, que no llega a ver la luz, por distintos motivos. En docencia se dice el currículum oculto. El currículum oculto, mirá. Hace poco estuve dando algunas clases sobre ese tema. Mirá. Bueno, entonces, San Martín de los Andes, la agenda pública en San Martín de los Andes. Yo creo que hay dos actores de la política pública que tienen un rol fundamental en aquellos temas de los que se hablan. Esto no es tanto una particularidad de nuestra localidad, de nuestro pueblo o de nuestra ciudad. Es un tema, me parece, que también atraviesa al país y la provincia en general. Y es que el Ejecutivo Municipal, en este caso la Intendencia, tiene una gran incidencia sobre aquellos temas que forman parte de nuestro cotidiano. En algunos momentos la agenda local ocupa con fuerza, permea con fuerza, sea cual sea el tema, nuestro cotidiano. En otros momentos quizás queda tapada por otros temas, por temas nacionales, por temas provinciales. Pero sin duda me parece la municipalidad es uno de los grandes actores que determina y condiciona aquello de lo que hablamos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, es algo natural, ¿no? El ejecutivo, cualquier ejecutivo, municipal, provincial, nacional, maneja recursos, toma decisiones importantes de gestión pública, decide o no abordar tal o cual situación. Y eso, por supuesto, se traduce, al menos parcialmente, en algunos de los temas que ocupan nuestras conversaciones. Recuerdo, y vos por ahí podés completar un poco si se te ocurre alguno más, algunas de las situaciones que el último año, de los últimos 2 años, fueron medio la polémica, ¿no? La polémica o la charla entre amigos, entre compañeros, en el trabajo. Creo que fue en el 2024 cuando se trató por primera vez la tasa vial. Sí, no estoy seguro si fue en el 2024, pero ese fue un tema que instaló y que propuso la Municipalidad de San Martín de los Andes, tema con el cual, por supuesto, podemos estar a favor, en contra, da para pensarlo, pero yo recuerdo que fue un tema instalado. Fue efectivamente un tema instalado.
Algo similar ocurrió con el estacionamiento medido. El estacionamiento medido fue algo muy discutido en la localidad. Hoy sigue siendo un tema que está instalado, pero ya no se habla tanto. Creo que lo hemos empezado de a poco a naturalizar. Como todos los temas, podemos charlar si está bien, si está mal, si se aplica de una manera o de otra, pero creo que sin duda ocupó parte de la agenda pública en San Martín de los Andes. Me animaría a decir, desde que volví para la localidad, el tema del que más se habló a nivel local en los últimos años y que más roces, más diferencias, incluso en alguna situación más violencia generó. Sí, bien. Por ahí, para venirnos un poco más acá en el tiempo, creo que muchos saben, si no comentamos, que está pronto a tratarse un proyecto de Código de Ordenamiento Urbano, de Código de Ordenamiento Territorial. Eso fue traducido hace poco en una serie de comisiones de debate en el Consejo Deliberante. Ahora vamos a hablar del Consejo Deliberante. Bueno, ese es un tema también de agenda pública local que creo yo ha permeado de distintas maneras y con distinta fuerza los espacios de reflexión comunitaria. Cuando digo comunitario, digo el trabajo, la mesa familiar, el gimnasio, el lugar donde cada uno va a hacer arte, lo que fuera, ¿no? Que forma parte de nuestras conversaciones. Sí, también, perdón, en cómo se mete a través de las redes sociales, ¿no? Porque antes por ahí estaba limitado a la radio, el diario, la televisión, y ahora a través de las redes sociales está la opinión, también la desacreditación, comentarios menos violentos. Es como otra vía que antes no existía y hoy está súper presente, ¿no? Y que también por ahí va marcando, porque bueno, después ahí mueve el algoritmo, qué sé yo, pero es como otra forma de comunicación distinta a lo que vivíamos hace unos años atrás. Bueno, de hecho, de los 3 actores que yo tenía punteado para poner en la mesa, entre quienes definen la agenda pública en nuestra localidad, uno es justamente estos medios de comunicación. Lo iba a traer en el tercer lugar, pero lo vamos a adelantar al segundo ahora que nos diste pie. En todos lados, como decía, los grandes medios tienen un rol central en aquello de lo que se habla. Creo que San Martín de los Andes tiene algunas particularidades. ¿Sí? Estamos primero en una ciudad del interior, con lo cual de alguna manera los grandes medios de tirada nacional pocas veces nos dan alguna relevancia, muy pocas veces. Los temas de agenda local no son instalados en La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, ¿no? Y algo similar pasa con cierta distancia con los grandes medios de tirada provincial. La Mañana del Sur, perdón, La Mañana Neuquén, La Mañana del Sur se llamaba cuando yo era chico, el diario Río Negro. Entonces, a nivel local tenemos una cierta particularidad, que es que tienen mucho peso 2 o 3 medios, me parece, más bien digitales, y alguno radial, ¿no? Esta Realidad Sanmartinense, Lácar Digital, FM de la Montaña, FM del Lago, son algunos de los medios locales que yo creo que con toda justicia podemos decir que son aquellos que mayor peso tienen y mayor capacidad tienen de instalar temas en la agenda pública. Lo harán de una manera, de otra, con un lineamiento político, pero digo, son los medios que creo generan una caja de resonancia, entre otras cosas, de aquello de lo que quiere hablar o de aquello que define, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ¿no? Algo que pasó, vos decías, la resonancia que tuvo el tema del estacionamiento medido en las redes. Bueno, en general fueron, me parece, sobre todo en alguna de estas redes. Por supuesto hay otras, como en todos lados hay medios alternativos, pero me parecía importante nombrar aquellos que tienen mayor relevancia en la localidad y que podamos enfocar esa particularidad. Acá no hay grandes medios gráficos, por ejemplo. Son en particular estos medios digitales que leemos en redes sociales, ¿no? Aquellos que más resuenan y que mayor peso tienen a la hora de definir aquello de lo que se habla en San Martín de los Andes. Sí, por ahí la radio que no mencionamos es Radio Nacional, que ahí sí levanta lo nacional y lo provincial, ¿no? Y lo local, bueno, según convenga o no convenga, pero también me parece que es, no sé qué cantidad de oyentes tendrá hoy por hoy, pero hace esa tarea, ¿no? Qué picardía, cómo se me escapó Radio Nacional. Quizá no es un olvido casual el mío, sino que también tiene que ver con el ajuste que esa radio también ha estado recibiendo el último tiempo y lo que también obviamente se traduce en la capacidad de participar en el espacio público, ¿no? Ojalá Radio Nacional
recupere el peso y el trabajo que supo tener en otro momento y que es uno de los espacios más ajustados y más olvidados con la gestión de gobierno nacional actual. Total. Pero bueno, entonces decíamos, hasta ahora nombramos dos grandes actores con peso en la decisión de aquello de lo que se habla, el Ejecutivo Municipal, algunos medios locales, sobre todo digitales. Me parece que es importante hablar del Consejo Deliberante también en San Martín de los Andes. Es una institución que creo que también es justo decir donde resuena mucho la voz de los vecinos. Yo no sé a veces qué capacidad tiene esa voz de los vecinos en el Consejo Deliberante de traducirse necesariamente en resultados concretos, pero no sé en cuántos lugares, en cuántas localidades hay tanta participación de la comunidad en las audiencias públicas, en la banca del vecino, en algunas comisiones, digo. El Consejo Deliberante en general, si bien me parece no impone una agenda propia, en general los temas más relevantes de la agenda política son aquellos que llegan a través de una ordenanza municipal o de un proyecto municipal, pero luego funciona como una caja de resonancia donde no solamente discuten los concejales, sino que a veces discuten los vecinos, algunas organizaciones sociales, gremios, cámaras empresarias, pero digo, es un lugar donde también se conversa, me parece, la agenda pública de San Martín de los Andes. Y tomando esto de las redes que decíamos antes, hoy se transmiten las sesiones o recortes, eso también siento que fue cambiando, ¿no? Antes te enterabas de lo que pasaba en el Consejo Deliberante yendo o por lo que después salía en los diarios. Ahora es casi inmediato como se levantan esas sesiones o algunos temas, algunos concejales, bueno, como que llega más fácil por ahí a tu mesa también, ¿no? A tu mesa familiar, digo. Sí, así es. Así como algunos temas terminan siendo efectivamente instalados, por ejemplo, a partir de esta vía que decías vos, Clau, creo que hay otros que van quedando afuera. Es un poco también a lo que queremos apuntar, me parece, invitar a reflexionar en esta primer columna del 8º programa de Bardo, que aprovechamos a recordar, transmitiendo siempre desde FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, radio a la que además pueden suscribirse para ayudar y aportar a sostener este medio comunitario. Decía, queda un lugar más para los vecinos y las organizaciones comunitarias. Este actor, que en realidad no es un actor, son múltiples actores, logran a veces con mayor éxito, otras veces con muy poco éxito, instalar algún tema en la agenda pública, o al menos sentar posición sobre estos temas que están instalados por iniciativa del Ejecutivo, por iniciativa del Legislativo, o a veces por los medios de comunicación local. Creo que nosotros podemos rastrear en estos debates públicos que se van dando alguna capacidad más importante para imponer sus intereses, su visión, de los colegios de profesionales, de las cámaras empresarias locales. Quizá con cierta fuerza algunos sindicatos logran llevar su visión sobre los distintos temas, pero así también hay muchos vecinos y muchas organizaciones sociales, comunitarias, que no logran imponer en la agenda pública sus problemáticas, ¿no? Algunas problemáticas tan o más importantes que las que efectivamente llegan a formar parte de esta agenda local. Para eso menos mal que existe la radio comunitaria Pocahuyo, me voy a poner la camiseta, pero es verdad, acá las organizaciones sociales, los vecinos, las vecinas traen sus problemáticas, sean como por ejemplo el tema de Paila Menuco y el agua, hace años que se viene dando lugar, dando espacio, desde aquí hablando con la comunidad, hablando con la cooperativa de agua, hablando con el municipio, como enlazando las versiones o las posiciones de los distintos actores de cada problema, y no ocurre en otros medios por ahí, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante lo que decías de la suscripción, de apoyar a este medio, porque creo que es la única radio que alberga así tanta demanda y tanta voz que está silenciada en otros lados, no se les da lugar o no tienen llegada, como vos decías, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos, me parece, más concretos de temáticas importantes, acuciantes, que para un sector importante de nuestra población debería charlarse, debería ser conocido, debería abordarse, y no se aborda prácticamente, o se aborda cuando la situación ya es crítica. Me refiero efectivamente a la situación del agua en Paila Menuco. Hay otros ejemplos, creo que el tema del tratamiento de efluentes, el déficit que hay en
en esta materia, la contaminación que se genera en el Lácar, no forma parte. Si bien todos alguna noción tenemos de que esto pasa en San Martín de los Andes, no sé cuántas veces lo hemos discutido con la fuerza con la que se ha discutido, por ejemplo, el estacionamiento medido, ¿no? Hoy uno todavía ve algunos autos que tienen pegado el cartelito que dice no al estacionamiento medido. O locales, que no soy cómplice, tremendo. Bueno, ¿cuántos así, cuántos autos, cuántos locales hemos visto con algún sticker, con alguna calcomanía referida a la problemática en Paila Menuco, al tratamiento de efluentes y a tantas otras problemáticas que son centrales, que están ahí, pero bueno, que no llegamos a ver, ¿no? Que no en definitiva, que no logran imponerse en esta disputa, porque es una disputa por ocupar el sentido común, por ocupar el espacio público. Entonces, para ir cerrando, la propuesta de que todos y todas pensemos un poco de qué hablamos y de qué no hablamos en San Martín de los Andes. ¿Cuántas veces nos preguntamos en la mesa de casa sobre la situación de la salud mental y la violencia en las escuelas de San Martín de los Andes? ¿Cuántas veces discutimos sobre lo que significa para un inquilino ser inquilino en esta localidad? Digo, ¿cuántas veces lo discutimos a nivel masivo, a nivel social? ¿Cuántas veces discutimos sobre la situación de los servicios públicos básicos en Altos de Caleuche? Sobre el riesgo de los incendios de interfase. ¿Cuántas veces hablamos de los riesgos, de lo que significa vivir en el faldeo del Cerro Curruinca con los riesgos de deslave que hay? Es imperativo que estos temas permeen la agenda pública y se metan en nuestras casas, porque aquello que no se nombra no existe y el problema que no existe no se soluciona. Bueno, y seguimos con este octavo programa de Bardo, transmitiendo desde San Martín de los Andes, desde la comunitaria del pueblo, FM 91.1 Radio Pocahuyo. Digo bien, Clau, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, y para el segundo bloque de hoy, el bloque provincial, tenemos un tema, creo que es recuperando esto de aquellos temas que forman parte de la agenda pública, ¿no? Un tema que no suele ocupar, creo yo, un lugar importante en la agenda pública de reflexión y de debate, que es el lugar de los adultos mayores, en este caso el lugar de los adultos mayores en la provincia de Neuquén. Un sector de la población importantísimo, significativo. Los adultos mayores, cuando digo adultos mayores me refiero a la población de 60 años o más. Bueno, presente. Acá tenemos a una compañera que nos podrá aportar también su visión particular, que merece, me parece, ser analizado, ser visto, ¿no? ¿Cómo viven nuestros jubilados? ¿Cómo viven nuestros abuelos? No todos son jubilados y no todos son abuelos, hay que decirlo. No, claro, a veces ya se ponen mote de abuelo y no necesariamente. A veces esa forma de nombrarlos no hace justicia, no refleja a ese grupo social. Pero bueno, la idea de este bloque es hablar un poco de cómo viven los adultos mayores en la provincia de Neuquén, quiénes son, cuántos son, cómo viven, qué refleja eso sobre lo que somos como sociedad. Y para empezar, hacer un poco de números, para que tengamos una visión del peso hasta demográfico que tienen los adultos mayores en nuestra gloriosa y querida provincia. Neuquén tiene unos 700.000 habitantes según el último censo, de los cuales 95.000 aproximadamente, 95.000 tienen 60 años o más. Esto es más o menos, Clau, el 13% de la población. Quizás este número aislado no dice tanto, pero dice un poco más si lo comparamos con la población de adultos mayores que había en Neuquén en el 70. Por ejemplo, en el año 70... la población mayor de 60 años en nuestra provincia era del 5%. O sea que casi se triplicó proporcionalmente el volumen, el peso demográfico de los adultos mayores de nuestra provincia durante los últimos 50 años aproximadamente. Con lo cual, además, hablar de la pirámide poblacional ya queda un poco desactualizado, porque cuando uno mira la pirámide demográfica en Neuquén, más que una pirámide, ya parece un rectángulo. Van creciendo los adultos mayores y hay menos niños, ¿no? La tasa de natalidad por algunas causas que quizás algún día podamos debatir en Bardo,
ha ido bajando. Entonces el peso, de los adultos mayores en nuestra provincia, y esto es algo que se da en otras también, ha ido creciendo. Entonces casi 95.000 adultos mayores en la provincia de Neuquén. Qué loco esa palabra, el peso, ¿no? Porque yo sé con qué intención la decís, pero se siente como socialmente, como si fuera una carga ser un adulto mayor, un peso justamente, porque bueno, ya estás en una edad no productiva y parece entonces que sos descartable y quizá no lo sé con certeza, pero este crecimiento de cantidad tiene que ver también con que hay mucha gente mayor o adulta que se ha venido a vivir a la provincia buscando mejor calidad de vida, ¿no? En otros años, no ya justamente, pero desde los 70, como vos mencionabas, para acá. Y bueno, buscando otra cosa más allá de lo económico, ¿no? Y eso quizá por ahí también ha incidido, pero bueno, te dejo seguir. Bueno, buscando calidad de vida, ¿no? Que creo que es algo que debería ser parte de la jubilación o del tránsito de los últimos años, de la última etapa de la vida, ¿no? Y que es justamente de lo que vamos a hablar, algo que me parece no ocurre o no es una realidad efectiva para la mayoría de los adultos mayores, no es homogéneo en nuestra provincia. ¿Cómo podemos hacer para observar, para analizar cómo es la vida de los adultos mayores en Neuquén? Bueno, creo que hay algunos números, algunas instituciones que nos pueden servir para pensarlo. Primero decir que en Neuquén hay, de estos 95.000, hay 36.000 jubilados por instituto, ¿no? El Instituto de Seguridad Social del Neuquén, más conocido para todos nosotros como Instituto. Este número es relevante. La obra social y el sistema previsional de la provincia de Neuquén es bastante distinto a la de la mayoría de las provincias. Hay que mirar el salario, en este caso la jubilación es un dato importante. El salario promedio es de 3 millones de pesos de las jubilaciones de instituto. Insisto con promedio porque obviamente hay algunas jubilaciones de privilegio que tiran ese número para arriba. Y otras menos. Hay algunas, la mayoría que si están por debajo. Con un cargo 2, por ejemplo. Exacto. En docencia. Digamos que la mediana estará en 1.800.000 pesos aproximadamente de los jubilados de instituto. Insisto, y que son solo un tercio de la población. 55.000 jubilados y jubiladas aproximadamente por ANSES, ¿no? El Sistema Previsional Nacional, donde, como todos sabrán, la enorme mayoría, más del 50% de los jubilados y las jubiladas cobran la mínima. En el caso de Neuquén, aproximadamente 2/3 de estos jubilados y jubiladas están jubilados por ANSES, se atienden por PAMI, y por lo menos la mitad de ellos cobran la mínima. La mínima de los jubilados y jubiladas por ANSES hoy está en 470.000 pesos. Sabés que pude juntar un poquito de información de gente conocida, y si vos cobrás una mínima y media, ya por ejemplo tenés recortes en los medicamentos. O si tenés un vehículo, un auto que tiene menos de 10 años de antigüedad, también tenés recortes, ¿no? Y si ya ganás 600.000 pesos, o sea, sería una jubilación y media, como vos decías, también, o sea, es como que los gobiernos de derecha se ensañan con los jubilados y las jubiladas, ¿no? Y eso ya es nacional, no solo provincial. Sí, Ni hablar de los miércoles en Buenos Aires, ¿no? Que ya está naturalizado como un horror. Uno de los ajustes más importantes que viene haciendo efectivamente el gobierno tiene que ver con el ajuste en PAMI, o sea, con el ajuste a los medicamentos. Y esto es importante al hablar de los jubilados. ¿Por qué? Porque en los jubilados y las jubiladas o los adultos mayores, insisto, no todos están jubilados, la canasta básica elaborada por INDEC o por el instituto que corresponda, tiene que incluir una partida específica y más alta de medicamentos, algo que es absolutamente natural. Bueno, en el contexto de que estamos transitando, una parte mayoritaria de los jubilados, esto también en la provincia de Neuquén, cobran la mínima jubilación de 470.000 pesos, y en este mismo contexto, como si fuera poco, si cobran un poco más de 600, ya además el PAMI le recorta la cobertura de medicamentos.
Y otra cosa que está faltando un montón, me decían, son los insumos para cuando tenés, por ejemplo, una operación, ¿no? O alguna dificultad motriz, sea de bastones, andadores, camas ortopédicas, sillas de ruedas. Por eso a veces uno ve muchas veces en campañas, ¿no? Solidarias de quién tiene una silla, una silla de ruedas, digo, o puede prestar muletas, porque antes ese servicio lo prestaba el PAMI y ahora no. Encima que cobras poco, no te lo dan, lo tenés que alquilar o pedir prestado. Bueno, todas cosas que atentan contra justamente la calidad de vida. Encima del bueno, está bien que la expectativa de vida se amplió, pero encima del deterioro físico que sufre una persona mayor es como un castigo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que empieza a aparecer, Clau, sobre la mesa es que la situación de los jubilados y las jubiladas en Neuquén, después vamos a ver si es mejor, si es peor, pero con seguridad además es sumamente desigual, ¿sí? No es lo mismo estar en instituto que estar en PAMI, y dentro del instituto también hay diferencias. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es una panorámica sobre algunos datos, algunas variables que constituyen una diferencia fundamental en la posibilidad de un adulto mayor de transitar esos años con dignidad y con felicidad o no hacerlo. La única diferencia no pasa por estar adentro del instituto o no estar adentro del instituto, aclaremos eso. Hay un dato central, un tema específicamente relevante que tiene que ver con el alquiler o la posesión de una vivienda propia. Ahí cambia radicalmente la situación. Claro. Digo, desde ya uno se imagina a alguien que está jubilado en un instituto y gana 4 veces lo que alguien que en el PAMI, pero si esa persona tiene que alquilar por $1.000.000 un monoambiente en el centro de San Martín de los Andes o en el centro de Neuquén, ya se te fue el 60% de esa jubilación, magra jubilación, en un alquiler. Esto es algo que hace una diferencia central en cómo un jubilado, una jubilada, un adulto mayor transita esos años, esa etapa de su vida. Hay otro aspecto fundamental, que no debería serlo, pero lo es, que es la posibilidad de contar o no con un acompañamiento familiar. Para muchos jubilados, jubiladas y adultos mayores, contar con ese apoyo, no solo anímico desde ya, pero sino el apoyo financiero de un hijo, de una hija, de un hermano, de un primo, una prima, se convierte en una variable central. Entonces, de golpe, un adulto mayor que no cuenta con una vivienda propia y que encima, por la circunstancia que fuera, no cuenta con el acompañamiento o con un núcleo familiar o social cercano, empieza a... los números empiezan a ser otros, ¿no? La posibilidad de vivir con dignidad se alejan cada vez más. También pensaba en el caso de... conozco mucha gente que ha traído a su madre, a su padre o a ambos a vivir a San Martín porque estaban en otra provincia, los traen porque van creciendo, porque tienen situaciones de salud y llega un momento que no los pueden tener en la casa porque trabajan, porque si no le tienen que poner 3 cuidadoras. Bueno, terminan yendo a ¿cómo se llaman los lugares donde... Los geriátricos. Un geriátrico, que hay uno en San Martín, hay otro en Junín. Son de lujo, es un hotel 58 estrellas, ¿viste? Pagar eso. Entonces es muy dificultoso tanto para el jubilado como para la familia. No hay ningún lugar estatal o bancado por el Estado donde se pueda albergar un adulto mayor con necesidad de hacerlo, ¿no? Bueno, eso es una política pública que exista o que no exista, es una diferencia fenomenal en un sector importantísimo de nuestra población, transitando una etapa muy especial de su vida. Después queda una tercera variable, además de contar o no con una vivienda propia y con acompañamiento familiar, que es la posibilidad de seguir trabajando, y que es lo que le ocurre a la mayoría, una parte muy importante de los jubilados, que es que básicamente siguen trabajando. Algo que se aleja con total ferocidad del concepto mismo de la jubilación, ¿no? Que es poder disfrutar durante varios años el ocio, el ocio, descansar después de una vida de trabajo, disfrutar del tiempo libre, que es lo que todo trabajador o trabajadora entrega durante toda su vida laboral. El tiempo libre para hacer deporte, para hacer una actividad artística, para tomar mate todas las mañanas en su casa, para hacer lo que esa persona quiera, porque eso es lo que constituye la dignidad de la vida de un jubilado o de una jubilada. Lamentablemente, la enorme mayoría de quienes cobran, en particular de quienes cobran la mínima, no puede sustentarse si no es seguir trabajando. Sí, o la ayuda, como vos decías hace un ratito, de la familia, el apuntalamiento. Aparte, lo económico termina incidiendo en todo, porque
a veces es al revés, los hijos y los nietos se vienen a vivir a la casa de los abuelos terminan cuidando a los nietos aunque no tengan ganas, para que siga la ronda esa, ¿no? Sí, es muy, muy injusto, realmente. Por ahí, para que nos hagamos una idea más concreta, lo que traje son algunos ejemplos específicos, ¿no? de jubilados o jubiladas de los distintos sectores de la economía, de los sectores más importantes en términos numéricos de la economía que hay en Neuquén, ¿no? El caso, hay un caso específico, como decíamos, que es el del empleado público provincial que se ha jubilado por instituto, que más o menos tiene un respaldo, que en todo caso quizás pueda complementar si tiene una vivienda propia con la vivienda propia, con algún auxilio familiar, pero eso es una situación específica. Después, por volumen de actividad económica, me parece central hablar de los trabajadores de la construcción, ¿no? Que son, en nuestra provincia son un montón además, por eso digo este ejemplo. Claro. La mayoría de los empleados de la construcción, o una parte muy importante de ellos, que alcanzan los 60 años, está efectivamente jubilado por la mínima. ¿Cómo suelen transitar o responder este obstáculo la mayor parte de los trabajadores o trabajadoras de la construcción? Seguir trabajando. En el mejor de los casos, si trabajan con algún familiar, que el hijo haga los trabajos más arduos, más pesados, y dedicarse a los menos arduos. Ahorrar durante su vida haciéndose alguna casita, algún monoambiente en el patio para ver si con eso hacen la diferencia. Y roguemos que llegue en condiciones físicas aptas para poder seguir trabajando. Después tenemos todo lo que son los trabajadores de los servicios de ANSES. La situación es más o menos parecida, quizás la diferencia es que no lleguen físicamente, con un físico tan castigado como el de los albañiles y los empleados de la construcción, pero el desafío sigue siendo lo mismo, ¿no? Los jubilados de ANSES, las trabajadoras de casas particulares, jubiladas por la mínima, habiendo trabajado como trabajadora de casa particular, valga la redundancia, durante toda su vida, jubilándose por la mínima, imposible sobrevivir con esos 470.000 pesos, si no tienen casa propia o auxilio familiar, o si no siguen trabajando, aunque sea 1 o 2 días a la semana. Y me parece un caso específicamente relevante y cruel por la situación en la que viven, el de los trabajadores rurales. Entre los trabajadores rurales, en particular el trabajador, la trabajadora de la zona norte de nuestra provincia, algunos crianceros, algunos peones de campo, son personas que sufren con particularidad crueldad, me parece, el abandono y la lejanía, sea de un núcleo familiar, sea del Estado. Muchos y muchas de ellas, desde ya por su trabajo, se les vuelve imposible seguir trabajando después de cierta edad. Los achaques en la espalda, en las articulaciones, hacen que sea imposible para muchos de ellos seguir trabajando. Y lo que creo ocurre en esa zona es que se juntan varias de las situaciones complicadas que decíamos, ¿no? Una persona de más de 60 años sin acompañamiento familiar, jubilado por la mínima, sin casa, y que en definitiva termina exponiéndose a una situación de absoluto abandono. Esta es la situación entonces, me parece, de los jubilados y las jubiladas de la provincia de Neuquén. Una situación que no nace de un repollo y que es el resultado de décadas y décadas de políticas que destruyen el trabajo formal, destruyen la posibilidad del aporte previsional para mejorar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras jubiladas, del crecimiento del trabajo precario, de la evasión impositiva también y de la falta de cargas sobre quienes tienen grandes fortunas. Hace poco se cumplieron 30 años del fallecimiento de Norma Pla. ¿Cómo necesitamos a Norma Pla? Un ejemplo de la lucha de los jubilados y de las jubiladas. $450 pedía Norma Pla hace 30 años, en $300 está la mínima hoy. Sí, y no había el nivel de crueldad que hay hoy, porque los jubilados, aunque no haya un nombre hoy de una persona, pero siguen yendo los miércoles a la plaza a quejarse, a hacer rondas, y les dan de palos, cosa que no era así. Esperemos que algún jubilado o jubilada retome su ejemplo y tome su bandera. Bueno, seguimos en Bardo. Seguimos, Clau, ¿qué nos tenés preparado para hoy? ¿Qué tal? Bueno, me invitaron a hablar un poquitito del tema de la batalla cultural, ¿no? O la hegemonía cultural. Y la verdad es que me tuve que poner a leer un poquito de dónde venía el término, ¿no? Porque todos decimos de la batalla cultural, pero ¿qué es? Te pusimos a estudiar. Me pusieron a estudiar, pero bienvenida, porque yo no sabía bien el origen del concepto, ¿no?
Primero vi una frase por ahí suelta que me dejó así como conmovida, que es que la batalla cultural es la lucha por el control de tu cabeza. ¿No? Toma. Y bueno, según quien esté en el poder en determinados momentos, va a tratar de justamente llevarte a pensar hacia un lado o hacia otro, y encima hoy, como hablábamos con lo de las redes sociales, que uno se cree que está pensando por sí mismo, que su idea es original, no, yo soy libre para pensar, y no, está absolutamente mediatizado con los algoritmos, con todo, como hacia dónde te van llevando. Pero concretamente la batalla cultural es un concepto que se tomó del pensador Antonio Gramsci, bueno, italiano, filósofo, pensador, teórico, marxista, político, sociólogo, periodista, todo eso, y acá lo trajo el Partido Comunista a la Argentina, digamos, ¿no? Me encantaron 3 frases que él dijo como para no dejarse dominar, que sería: instrúyanse, agítense y organícense. Bueno, ojalá pudiéramos hacer eso para vencer esta batalla cultural en la que estamos hoy inmersos. Y qué loco, porque Milei tomó esta frase, pero exactamente con el sentido contrario, ¿no? Vaya si será productiva, ¿no? La propuesta teórica de un Gramsci, que no hay que ser comunista para usar sus herramientas, se ve. Ahí va. Y él, bueno, estuvo preso, ¿no? Enfrentando el fascismo, y escribió un texto que llamó Cuadernos de la cárcel, y ahí habla de la hegemonía cultural, y que tendríamos que preguntarnos por qué creemos lo que creemos, esto en contra de que pensamos que creen libremente, ¿no? ¿Qué intereses hay atrás de esas ideas? Y él pensaba que esta hegemonía cultural no es inquebrantable, se puede tirar abajo. ¿Cómo? A través de la educación y de la organización colectiva, nada menos, que es lo que nos está faltando por ahí, ¿no? Y bueno, esto es como para entender un poquito de qué va lo de la hegemonía cultural o la batalla cultural, y pude rastrear así como algunos testimonios de algunas personas que para mí son referentes. Habría mucho más, pero así a nivel local, provincial o regional, por ejemplo, una de ellas es el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Que tiene 25 años de existencia y nunca estuvo tan boicoteado como en este momento. Hay una representante provincial y regional que es Ana Mugueta. Bueno, ella me contó un poco de en qué está el instituto. Si bien no lo pudieron hacer desaparecer todavía, esperemos que no, pero sí a través de financiamiento, bueno, va como en ese camino. Porque, por ejemplo, no nombran a los representantes regionales que tienen que nombrar, o sea, no abren los concursos, entonces hay menos gente, y la menos gente que hay tiene que absorber más cantidad de provincias. Ella, por ejemplo, era representante solamente de acá, de Neuquén, Río Negro, y ahora le pusieron Tierra del Fuego también, le incluyeron, porque tienen que ir cubriendo los lugares que no se cubren. También el instituto recauda dinero, pero es entre otras cosas, por del juego, no me acuerdo cómo se llama, no es por nuestros impuestos, que hay, bueno, en esto de la batalla cultural tiene que ver también la falta de información, la mentira que hay a veces, entonces la gente se dice, bueno, que no exista porque me van a sacar un impuesto más. No. Hay una ley nacional y una recaudación, y ese dinero vuelve al Instituto Nacional del Teatro para propiciar no solamente obras, sino también festivales. Hay una movida federal muy grande que logró el instituto en 25 años para que no ocurra todo en Buenos Aires, sino en todo el país, y eso es lo que se está atacando fuertemente. Y bueno, el teatro, como todas las artes, es alimento del espíritu, ¿no? Para tener una vida digna, como decíamos hace un rato, no alcanza con comer nada más. Por supuesto que es lo esencial, comida, techo y trabajo, pero hay un alimento espiritual que nos da lo artístico, sea que lo produzcamos o que lo consumamos, y que es atacado. ¿Para qué? Para estar atrás
del peso y nada más, ¿no? Claro, no atacan solo nuestro bolsillo, ¿no? También atacan el alma. Exactamente. Y también pude conversar un poquito con una de las representantes de cine, de las organizadoras, mejor dicho, de Cine a la Vista. Cine a la Vista, para los que no saben, es un festival de cine por y para adolescentes que tiene años de trayectoria en San Martín de los Andes y bueno, que ha tomado también una expansión y un conocimiento en otros lados. Y Nora Di Domenica es una de las organizadoras y me contaba que bueno, el festival en sí este año y otros años ha logrado el apoyo de la provincia. En ese sentido, bueno, por suerte sigue adelante porque es un festival único. Pero a nivel nacional, bueno, todos sabemos lo que pasa con el Inca también, de financiamiento, faltas de producciones nacionales, cuando el cine argentino es reconocido en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es otro ataque a la cultura a través del cine. Algo que me contó ella así como anécdota que fue muy, muy emotivo es que en el último festival de Cine a la Vista los chicos son los jurados, ¿no? Se ven las películas, ellos votan cuáles son las que más les gustan, después se les da un premio, bueno, un reconocimiento, mejor dicho, y me contaba Nora que en este último Festival de Cine a la Vista, que ahora va a ocurrir este año de nuevo, en septiembre, los pibes votaron por 4 películas argentinas, como las ganadoras, digamos. Y aparte ellos no solo votan, sino que argumentan por qué las eligieron, y porque ellos sostenían que las películas argentinas tienen que seguir estando, que se tienen que seguir contando nuestras historias. Mira, te lo digo, me pongo el piel de gallina. O sea, los pibes la tienen re clara, lo sostienen, lo defienden. El Festival de Cine a la Vista este año es medio itinerante, o sea, va a estar el momento que se haga acá en San Martín en septiembre, pero ahora estuvieron recorriendo algunas localidades del norte neuquino, llevando eso. Entonces, esto es parte también de la batalla cultural, como de seguir sembrando el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, hablabas ahí, Clau, de los jóvenes. Uh-huh. Y pensaba cuán importante fue también para el triunfo de este gobierno, ¿no? Y de este proyecto el éxito, porque hay que decirlo, el éxito que tuvo la batalla cultural que ellos dieron, en particular para disputar los espíritus y las almas de los más jóvenes. Ahí es donde tenemos que apuntar también, ¿no? Y qué bueno, qué oxigenante saber y ver que existen todavía aquellos jóvenes y que esta batalla no está perdida, pero tenemos que recuperarlos, ¿no? Tenemos que recuperar esa batalla cultural y tenemos que recuperar, me parece, la llegada a nuestros jóvenes. Sí, corrernos un poco de lo que se ve en las redes, nada más, que es todo tan negativo, porque cuando vos te encontrás con los pibes y las pibas y les proponés una actividad, le abrís la puerta, que opinen y que den su parecer, es riquísimo, tienen un mundo terrible adentro, pero solo hay que darles el espacio, me parece. Y después, bueno, como así por arriba, porque sería para largo, por ejemplo, acá en San Martín tenemos Espacio Trama, que es un espacio cultural con muchísimas propuestas de talleres, de espectáculos, y que, bueno, en estos tiempos también la viene remando un montón, porque para que haya visitas de espectáculos, de obras, de recitales de otros lados, cada vez se ha ido encareciendo más los traslados, los transportes, la posibilidad de que gente de otros lados venga a visitarnos. Entonces esto incide en que, si bien hay propuestas, va menos gente, hay que siempre estar encontrándole la vuelta, me decían en Trama, para sostener esto, ¿no? Porque sí, 1000 estrategias, ya sea de difusión o de cómo adaptar el espacio, porque se ve, si bien hay mucha actividad, está también resentido. O sea, toda la cultura nacional, provincial y local, salvo honradas excepciones, está siendo atacada y bueno, hay que defenderla. Bueno, y llegamos al final de este octavo programa. ¿Cómo la pasaste, Clau? Bien, se pasó rapidísimo. Hubiéramos seguido charlando un rato más. Se pasa volando el programa, siempre hay que andar ahí corriendo, ¿no? Uno siempre se queda con algo más para
para completar alguno de los bloques. Sí, bueno, ha sido un placer compartir con vos, Clau. Ojalá puedas igualmente. acercarte nuevamente en algún otro programa. Bueno. Y los esperamos el viernes que viene, 18 horas, ya con la amiga, la compañera Belén Roca de vuelta en el estudio, transmitiendo como siempre desde FM Pocahuyo 91.1, la comunitaria del pueblo. Gracias.